Esto es el laberinto de Minotauro BK. Y hoy vamos a hablar de, como dirían en la famosa película La vida de Brian, que han hecho por nosotros los romanos, porque íbamos a hablar de descubrimientos que ha habido estos días y relacionados con Roma y época romana en la península ibérica y en otras zonas de España, porque hay una sorpresita. Y empezamos con un plata plomo. Y no me he ido del tema, no soy Pablo Escobar, porque había un descubrimiento de lingotes de plomo en la bahía de Cullera, Valencia. Es una excavación submarina. O sea, para que veáis, siempre en verano suele haber muchas excavaciones de yacimientos y de otros sitios. Se aprovecha, es la época del año que se aprovecha tanto por tiempo como, por ejemplo, muchos estudiantes que estudian el grado de arqueología o de historia aprovechan y los cogen para que les ayuden y así tienen prácticas. O sea, y es una época bastante, por eso veréis que en julio, agosto, septiembre hay un montón de noticias de arqueologías por eso. No es porque justo se descubran, se excave todo el año y se descubra ahora, no. Es porque es la época con más excavaciones. Pues vamos a la noticia porque el Servicio Arqueológico del Ayuntamiento de Cullera ha extraído 6 lingotes de plomo, o sea, ni uno, ni dos, ni tres, 6, de un yacimiento subacuático en la bahía de esta localidad valenciana. Estos descubrimientos forman parte de unas investigaciones que están llevando a cabo vestigios del posible Portum Suki. Recordemos que esta zona de Valencia Cullera está muy cercano al antiguo puerto de Cartagonova, lo que es ahora Cartagena, que fue un puerto de los más prestigiosos de la zona en época romana y anterior. Recordemos que fundó esa ciudad Adrúbal, el yerno de Amílcar Barca, fundó esta ciudad de Cartagonova y ya cuando fue conquistada por los romanos, ya siguió con su comercio y siendo un puerto de los más importantes de Roma, tanto por el tema de guerra y de batallas como por el tema de comercial y marítimo. Fue muy importante. Estos lingotes de plomo están relacionados con la familia Planii. Esta familia, formada por dos hermanos durante la época romana, que tuvieron gran participación en la vida política, además de poder económico. Y eso, eran comerciantes, también eran políticos, senadores, manejaban todo el cotarro y realmente eso, España en esa época era de los sitios con más riqueza y por eso la gente más influyente y luego acabó pasando que hubo hasta emperadores, estaban muchos en Hispania. Y eso, comerciaban y explotaban el metal y luego lo distribuían a todo el imperio romano. Recordamos que ya estamos muy cercanos a esa época en, en la que ya prácticamente toda Europa va a ser romana. No llegamos todavía, pero ya mucho de ya la península Grecia, toda la península itálica, Hispania, ya muchísimas partes son ya romanas. Todavía la parte de Galia está ahí, la parte de Egipto todavía no es romana, pero estamos justo en ese límite en el que van a ser ya conquistadas y romanas. Y es una riqueza muy fuerte la que tenía España en esa época. Han descubierto 6 lingotes de plomo, pero uno permanece todavía debajo del mar. Aunque ya se sabe dónde está exactamente, recordemos que son lingotes de plomo. Y sacarlo eso del mar y de manera arqueológica para que no se dañe y todo salga de la manera mejor conservada para su estudio. Y si se puede para exponerlo, pero lo primero, como digo yo, la arqueología mucho que vemos en Indiana Jones y otros sitios que dicen, sí, para el museo. No, no. Lo primero es estudiarlo, verlo tal, y si se puede, exponerlo en el museo. Pero si no va a estar bien conservado, pues mejor en una sala donde no se vea. Pero ante todo la conservación. Los museos son para que la gente conozca las piezas, pero también método de conservación de las piezas. Estos lingotes, que como digo son del siglo I antes de Cristo, llevan más de 2000 años y se han conservado también por el tema del lodo. Están en la zona del río Júcar, en Valencia, justo en su salida. Y en esa zona de la bahía se forman agrupaciones de lodo y ese lodo ha hecho que se conserven mucho mejor estos lingotes de plomo. Estos lingotes aparecieron los primeros en 2021
Bueno, aparecieron todos, pero los han ido sacando poco a poco, ya digo, estamos en 2023, han tardado más de 2 años, porque son lingotes de plomo y tarda muchísimo en sacarse, hay que tener mucho cuidado, estudiarlo. Y eso, están trabajando de forma directa al Museo de Historia y Ecología de Cullera, así como el Centro de Arqueología Submarina de la Comunidad Valenciana. Todavía queda el sexto lingote por sacar y cuando haya más investigaciones sobre esta familia Plani de Valencia y sobre estos lingotes, lo sabemos. Se cree que fue que estaban comerciando con ellos y un intercambio, no se cree que, por ejemplo, fuera un tema de guerra o hundir, porque justo en esa época que se cree exactamente, se cree que no había ningún conflicto, ni ya se había acabado las guerras púnicas en Hispania, las guerras civiles de Roma que afectaron en Hispania todavía no habían empezado, entonces se cree que puede ser un hundimiento, pero es natural, pero no se sabe bien y se investigará. Y bueno, pasamos de Cullera, Valencia, a otro sitio, otro descubrimiento romano. Nos vamos a Canarias, nada más y nada menos, a la isla de Lanzarote. Y diréis mucho, pero ¿qué hace este Lanzarote si allí no llegaron los romanos y eso... eh, hasta que llegaron los españoles no hubo contacto con ninguna civilización? Pues no, se ha descubierto en un yacimiento, para más concretamente yacimiento de Bebedero y Buenavista, el arqueólogo e historiador profesor Atoche, que lleva más de 30 años investigando la presencia de culturas mediterráneas en Lanzarote, y han encontrado en estas excavaciones, en este yacimiento, ya se había encontrado en el islote de los Lobos piezas romanas, y ahora aquí se ha encontrado una pieza, una ánfora. No hay muchas fotos ni datos. Atocha ha hablado de ello, pero muy brevemente. Es un profesor muy receloso de la información, también se entiende, porque lo tiene que publicar en una revista científica, universidad, estudios y todo. O sea, lo ha explicado muy brevemente a la prensa y, y aún así tampoco le gusta mucho decirlo. O sea, el periodista ha tenido que insistir mucho para que soltara algo. Y eso, el arqueólogo sitúa los materiales de factura romana entre los siglos I y el cuarto de la era final del periodo de cultura romana. Claro, había muchas navegaciones en esa época, de comercio de Roma y tal, y puede que hubiera contactos entre Roma y los aborígenes de esa época en algunas islas de Canarias. Concretamente estamos hablando de Lanzarote. Entonces, a poco más de 500 metros del bebedero, ambos enclaves están en una misma comarca. Entonces, en Bebedero y Buenavista estamos viendo restos, no son muy poquitos los restos que se han encontrado, pero son ya restos que nos dicen probablemente, y no se han encontrado ni restos humanos ni otro tipo de restos. Entonces se cree que podía ser un sitio de enclave donde había intercambio entre los pobladores y los romanos. O quizá hasta un sitio donde iban un puerto romano donde paraban los romanos. Veremos las investigaciones, porque esto puede ser muy fascinante, y decir como que los romanos intercambian mano tal, no tanto colonizar, porque no ha habido tanto, hubieran encontrado mucho más restos romanos si hubieran colonizado las Islas Canarias, pero sí como intercambios de comercio y tal entre el pueblo de Roma y los pueblos aborígenes canarios. Como ya digo, la ánfora que tuneada, las fotos que se han podido sacar son por parte de la prensa un poco de extranjis, porque no, Atoche está investigando y lo va a publicar en revistas científicas próximamente. Estaremos atentos cuando lo publique. El recipiente está hecho a torno, no es factura indígena, y se localiza en el estrato 4. Recordemos que las excavaciones arqueológicas tienen como varios estratos, pues este se ha encontrado en el estrato 4, para que se clasifiquen mejor. Lo tenemos fechado justo en el cambio de era, o sea, sería justo al final de la época romana, justo cuando las invasiones bárbaras y los pueblos bárbaros invaden Roma. Quizá pudiera ser que aún parte del pueblo romano o alguien del pueblo romano intentara huir de esas invasiones bárbaras y fuera a Canarias y se estableciera en Canarias. Es una teoría yo loca que lanzo, pero podría ser en esa época que hubiera emigración a otras partes donde no
no haya riesgo de ser invadidos por los pueblos visigodos, suevos, alanos y otros pueblos. Veremos, pero está muy bien esta investigación. Se tiene que investigar más el yacimiento de Bebedero, la ánfora, y veremos qué tal va esta investigación, pero tiene muy buena pinta. Ahora nos vamos de Canarias hasta Sevilla. Vaya viaje nos estamos pegando hoy de un sitio a otro de España. Y en Sevilla, esto también va a ir un poco dedicado a nuestros amigos de 99% Verde, el podcast donde intenta hacer un poquito un mundo mejor, con Trek 23 y más trompa. Os recomiendo que escuchéis. Por cierto, estamos en la red 23. Buscar en este podcast donde lo estáis escuchando está el link a esa red 23 donde hay varios podcasts. Y bueno, ¿a qué va esto de ecológico que os recomiende? Pues que resulta que iban a instalar unas placas fotovoltaicas en Alcalá de Guadaira, en un pueblo de Sevilla. Y cuando iban a instalar estas placas fotovoltaicas, hoy en día hay muchas excavaciones de instalar algo, una obra, tal. En la mayoría de veces, aunque no se sepa que no hay nada o no estén seguros, va un arqueólogo por si acaso, por si se encontrara cualquier resto. Porque antiguamente lo que pasaba es que se, se descubría y decían, uy, me van a parar la obra, entonces o lo expoliaban todo y se llevaban y no dejaban nada, o lo destruían, echaban cemento, como ya conté en el famoso caso de Córdoba, de cómo pasó en la estación de AVE, que encima un alcalde sacando pecho, que todo era por Córdoba y tal, que fue todo eso es un expolio estrambótico, o sea, pues ahora, para que no pase eso, en la mayoría de obras, ya por ley, tiene que ir un arqueólogo. Para que no pasen estas cosas. Pues resulta que en la instalación de nuevas placas fotovoltaicas, ha propiciado un descubrimiento, un capitel de mármol blanco de época tardoantigua visigoda. O sea, se cree que esto va entre la época romana o época visigoda, en una necrópolis romana. O sea, lo meto aquí en los romanos, aunque se haya casi metido en época visigoda, porque la necrópolis era de época romana. Entonces, en este paso de la Edad Antigua a la Edad Media, era un poblado necrópolis romana y ya fue habitado con visigodos. Esto suele pasar mucho en las excavaciones. Hay de una época, de otra. Es bastante diverso este tipo de yacimientos y excavaciones. Esto lo sabemos gracias a la Guía Digital de Patrimonio Cultural de Andalucía, donde contabiliza 497 registros de carácter arqueológico en este término municipal de Carmona y la zona de Alcalá, y 165 yacimientos en Alcalá de Guadaira. Es una zona muy rica con mucha historia. Toda esa zona de Sevilla tuvieron muchos pueblos íberos, luego romanos, luego visigodos, o sea, tuvo mucha población de esa época. Y por eso cuando se hace una excavación, una obra, se descubren muchas cosas. A los que visitéis, por ejemplo, Carmona tiene muchas cosas de época romana, también de época tardía, o sea, os recomiendo. Yo estuve hace unos 2 años, cuando estuve con el amigo Treki 23 de excursión ahí por la zona de Torremolinos, pues en un viaje de solteros. Pues luego un día lo pasamos estuve por Carmona, yo un día dando un paseo por la noche, y hay bastantes cositas por allí. Se cree que había una implantación industrial romana donde había se hacía bastantes productos, y luego se distribuía a toda la parte de Hispania y fuera de Hispania. Como ya he dicho en la primera parte del podcast, el comercio que había en España era muy importante, iba a toda parte de Roma. En el caso del yacimiento de Torre de Membilla, en Alcalá de Guadaira, detalla la localización de cerámicas prehistóricas realizadas a mano. O sea, es tan rico este yacimiento porque es desde la época prehistoria, pasando por romanos, que es lo más importante. O sea, íberas, romanos, visigodos. Los individuos documentados apenas han sido excavados. Si bien se ha podido determinar que al menos algunos de ellos reposaban en sus enterramientos. O sea, han encontrado restos de necrópolis bastante amplios. Y bueno, está bastante bien. Es una zona toda esa de Alcalá de Guadaira. Esperemos que las placas fotovoltaicas
o si se ponen, se escabe todo, se saque los se tengan que sacar o se ponga en otro sitio, no se ponga justo donde está todo este yacimiento, porque por lo que vemos hay época prehistórica, época romana, época muy amplia y queda muchísimo por hacer y excavar. Hasta aquí el podcast de hoy. Viendo todo el patrimonio que tenemos de Roma, alguno muy bien conservado y mucho que se va descubriendo poco a poco y cada vez tendremos más. Así que nos vemos haciendo historia y adiós.